Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo andan? Esta es otra emisión de Instantes por la pantalla de Unife. Gracias por acompañarnos semana tras semana para conocer a la persona detrás del personaje. Y nuestra invitada de esta noche es muy especial porque ella es periodista, se dedica a temas internacionales, nos ayuda a entender los conflictos internacionales de una manera directa, con mucha agudeza, con mucho profesionalismo y también con cercanía hacia los más desprotegidos, desposeídos de tantos conflictos internacionales que lamentablemente vemos a diario. Es una de las periodistas del momento y al mismo tiempo un gran referente para todos los que ejercemos la comunicación periodística. Hola Carolina Moroso, ¿cómo estás? Hola Nahuel, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir a este programa que hacemos con tanto cariño para conocerte un poco más, para adentrarnos un poco más en tu carrera, en tu historia, en tu vida. Tengo entendido que este gustito por el periodismo comenzó con la muñeca Juliana periodista, ¿puede ser? Con la valijita de Con la Juliana, valijita. las famosas valijitas que la estoy tratando de conseguir. está? La mía, la quiero conseguir si alguien me puede facilitar una valija de Juliana Por periodista. favor. En realidad yo creo que, viste, con esa intuición que tienen Sí. las madres, yo creo que mi mamá vio en mí la vena periodística antes de que la viera yo. Yo Sí. era muy pequeñita y mi mamá me regaló la valijita de las profesiones, era muy común, ¿no? Ajá. Como regalo cuando yo era pequeña. Yo acabo de cumplir 40 años, así que se imaginarán que esto realmente fue hace mucho tiempo. Yo siempre tuve como una inquietud por la comunicación, por las historias. Mi madre es profesora de letras. Sí. Y bueno, siempre me inculcó mucho la lectura y además el poder transformador de las historias. Y bueno, te diría que eso estaba en mí, esa necesidad también de comunicarme, pero a su vez esa avidez por conocer historias de ficción, historias reales, pero todo el tiempo curiosear, ¿no? Claro. Esa vena curiosa estaba en mí. Transcurrió mucho tiempo hasta que llegué a entender que mi camino era el periodismo. Yo estudié comunicación con una especialización en estudios culturales en la Universidad de San Andrés, porque pensaba que quería hacer crítica del arte o crítica literaria. También me gustaba el mundo del teatro. Sí. Al mismo tiempo, yo había vivido mucho tiempo afuera del país como parte de una familia de expatriados, porque mi padre trabajó toda su vida en la industria del petróleo, es ingeniero. Y por eso, bueno, vivimos en el exterior, en Venezuela, en Ecuador, luego mis padres en México, en Brasil. O sea que el mundo era un lugar que me quedaba cerca, Claro. en el sentido de que pensarme como casi como un alma medio nómada en medio de todos lados, también fue algo que fue como sedimentando en mí o forjando un poco mi identidad. Cuando estudio comunicación, con la orientación en estudios culturales, un poco, como te decía, mi idea era meterme en un mundo en el que confluyeran el interés por el arte, por la cultura y la comunicación. Entro a trabajar en una productora que hacía programas, esa productora para Canal A. Ahí empiezo a entender un poco más sobre el hacer periodístico desde la producción y decido hacer la maestría en periodismo de La Nación y Ditela. Por esa maestría termino entrando en la redacción de La Nación y te diría que eso fue un amor consagrado. Ahí entendí que en efecto esa valijita no había venido en vano hacía muchos años atrás, sino que evidentemente en mí había una periodista. Y una periodista a la que le interesaba contar el mundo. Y qué formación en La Nación también, ¿no? Sí. En cuanto a la gráfica, ¿no? Sí, La Nación a mí me formó mucho como periodista, sí, como bien decís vos. Yo inicialmente me formé, más allá de que ya tenía una experiencia en producción, en el detrás de escena de la tele, digamos, y de la tele periodística, en este caso para el periodismo cultural. La Nación me formó muchísimo en el rigor, en el método periodístico y también en el valor de la territorialidad. Yo sigo reivindicando que el periodismo es con territorialidad, o por lo menos el periodismo que a mí me gusta hacer. Existe en tanto existe mi posibilidad de pisar los territorios de los cuales hablo. Qué difícil en un momento donde abundan las redes sociales, la tecnología, y en donde muchos informan a través de lo que ven en las redes, ¿no? Bueno, mira, yo no soy de las que tienen una mirada apocalíptica sobre el hacer periodístico y sobre el valor del periodismo y los periodistas ante la emergencia de las nuevas tecnologías, ante la sobreinformación que tenemos o el gran flujo de información que viene de las redes, ni tampoco ante las herramientas de la inteligencia artificial. Yo creo
que vamos hacia un periodismo que vuelva más a sus bases. El rigor, la territorialidad y también la empatía como elemento, te diría, fundamental y saliente que nos va a volver más humanos ante un mundo que nos dice que hay herramientas tecnológicas para reemplazar la parte más mecánica de nuestra tarea. Entonces, bueno, solo nos queda, hasta para subsistir, volvernos más humanos. Además de que el periodismo existe en tanto con valor y con capacidad de impacto, en tanto está atravesado por una idea de humanidad, digamos, ¿no? De servir a algo más grande. Y hablando de esa empatía, tu adolescencia fue en Venezuela, parte Sí. de tu adolescencia de 11 Venezuela y 15 Ecuador. años. Y Ecuador. Ujú. Y vos escribiste un libro, Llorarás, Sí. en donde escribís: Venezuela es el país al que llegué de niña y extranjera y del que me fui un poco mujer y un poco paisana. Ujú. ¿Cómo atravesó tu paso por Venezuela tu profesión? Sí, también digo que la extraño, aunque ni ella ni yo seamos las mismas, y Ajá. que evoco los tiempos de cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Que es Claro. una frase que utilizan mucho los venezolanos, a propósito de también la tragedia que los ha marcado. Ujú. Te diría que ya a esta altura Venezuela es un lugar en mi alma, ¿no? Se convirtió, y a mí en esto no tengo demasiado prurito en decirlo, se convirtió en una causa para mí, en el sentido de que yo no creo que abrazar una causa sea incompatible con ser un periodista riguroso, porque alguna vez escuché a Cristiana Mampur, una periodista, Sí. corresponsal de guerra muy importante, decir que el periodismo no tiene el imperativo de ser neutral, el periodismo tiene el imperativo de ser veraz. Entonces, en tanto hubo un proyecto que avasalló los derechos fundamentales de estas personas, que menoscabó las instituciones de la democracia y que se llevó puesta la dignidad de tanta gente, abrazar la causa por la restitución de esos derechos, de la democracia, de la libertad de expresión en ese país, no solo no es incompatible con el periodismo, sino que es parte del deber de un periodista a la hora de contar Venezuela como hay que contarla, ¿no? Y bueno, sí, te diría que se volvió en una parte fundamental de mi hacer, en el sentido de que además Venezuela un poco me abrió la puerta a darme cuenta de que yo quería hacer un periodismo que estuviera muy cerca de esas historias de los sin voz, ¿no? Porque yo arranqué aproximándome mucho a la diáspora venezolana y a la crisis migratoria venezolana como primer síntoma o como uno de los síntomas del desastre que hicieron con Venezuela. Y después eso me abrió la puerta también para aproximarme a otras tragedias humanitarias en otros rincones del mundo. Y bueno, te diría que hoy mi objetivo es hacer, si se quiere, un periodismo, yo lo llamo periodismo humanitario, digamos, Claro, ¿no? claro. Que es un periodismo que sobre todo abrace esas historias que quizás no tienen tanto lugar. Estos días la historia de Nahuel Gallo se está Sí. escuchando y mucho. ¿Qué te pasó a vos con su liberación y con todo lo que nos vamos enterando? Bueno, mira, en primer lugar te diría el alivio de saber que una persona que pasó por el infierno de un secuestro, porque hay que llamarlo así, haya sido liberada durante larguísimos meses. Fueron 448 días para Nahuel. Desde el lugar que tenemos pedimos por su liberación. Su familia, su mamá, sus hermanos, la madre de su hijo Víctor, pasaron por un verdadero infierno, pero además te diría que el caso de Nahuel es uno de los tantos casos que el régimen tomó como fichas de extorsión y Claro. canje, y además como casos ejemplificadores para imponer ese terror, ¿no? Que, repito, no solamente fue perpetrado sobre venezolanos, sino también sobre ciudadanos extranjeros. Para mí es un alivio enorme que Nahuel esté ya en la Argentina, como para cualquier argentino, creo. Y con corazón bueno, ¿no? Creo que para cualquiera es un enorme alivio. Y además realmente deseo que es difícil pensar que esas heridas en algún momento se vayan a borrar, porque son heridas que quedan para siempre, ¿no? Él dirá las cosas que vivió allí en Venezuela, pero uno se puede imaginar que realmente es una herida traumática que queda para siempre, pero espero que pueda tener el tiempo y el respeto que merece para recuperarse y
para estar con sus seres queridos, ¿no? ¿Cómo abordarías una entrevista con él? Ah, escuchándolo. Yo creo que el arte de la entrevista es sobre todo el arte de la escucha. Ujú. Em, y entiendo, yo he entrevistado a muchos presos políticos Sí. que salieron de situaciones realmente terribles, indecibles en Venezuela, em, y aproximándome con mucho cuidado a intentar preguntar sobre lo transcurrido en esos 448 días, entendiendo que una entrevista a una persona que sufrió tanto nunca puede ser un hecho revictimizante, ¿no? Exacto. Entonces, Mm. eh, esas probablemente son las entrevistas más difíciles de hacer, ¿no? Porque por sobre todas las cosas nosotros tenemos el imperativo de no causar más daño a una persona Ujú. que ya ha sufrido lo que ha sufrido, ¿no? ¿Entrevistaste a víctimas del helicoide, ex detenidos del helicoide allí en Venezuela? Entrevisté a víctimas del helicoide, entre ellos un jovencito que tenía solo 16 Sí. años cuando lo capturaron. He escuchado cosas tremendas en esos testimonios. Bueno, el mismo Dylan es el caso que te Sí, cito, sí. contándome que habían presionado a quien era su mejor amiga para que a través de su cuenta de Facebook los servicios se conectaron con él. Él baja y la Ujú. encuentra a ella pidiéndole perdón y luego lo suben a un vehículo de las fuerzas para decirle que iba rumbo al infierno. Ujú. Le han hecho pasar por situaciones absolutamente denigrantes y él en la desesperación llegó incluso a lastimarse y a escribir con sangre cómo se sentía ante justamente la Sí. desesperación de esa, no quiero llamarlo detención, de vuelta, de ese secuestro. Con consecuencias de tortura y de tratos inhumanos. Ujú. ¿Qué te pasa a vos cuando te toca ver esta Venezuela comparándolo como cuando estuviste allí viviendo en tu adolescencia y estuviste hasta que llegó Hugo Chávez al poder? Sí, estuve, de hecho, en los primeros años de Chávez en el poder. Mira, yo volví a Venezuela en 2024 a propósito de las elecciones donde, bueno, sabemos, se cometió un Sí. fraude electoral. Yo estuve allí y recuerdo que cuando entré a Venezuela dije, a Venezuela le robaron la alegría y Claro. la despintaron. O sea, Venezuela era un país lleno de color, en el sentido metafórico y en el sentido literal también. Y la sentí como descascarada, un país al que le habían robado, te diría, uno de los mayores capitales que tenían los venezolanos, que era su imperativo de alegría y de esperanza. La esperanza la siguen abrazando como bandera, pero me pareció imperdonable eso, ¿no? Y además un país donde se respiraba miedo, sobre todo en los días que siguieron a las elecciones del Sí. 28 de julio, con la represión que se desató, se respiraba miedo en la gente, en sus voces, me acuerdo el día después de las elecciones, en esa especie de toque de queda autoimpuesto. Ujú. Muy brutal, muy brutal. ¿Y cómo manejás ese miedo vos en ese tipo de coberturas, si es que lo Mira, sentís? generalmente en las coberturas siempre le gana la adrenalina y el impulso por contar al Ujú. miedo, ¿no? Afortunadamente. Pero bueno, el miedo en situaciones de riesgo objetivo siempre Claro. existe porque tiene que existir en algún punto, en el sentido de que es parte de evaluar Sí. correctamente la situación, Sí. entender que hay un riesgo objetivo. Pero siempre le gana la adrenalina y también la sensación de que hay un propósito muy claro, digamos. Estás en un lugar donde las voces disidentes son oprimidas, reprimidas, donde hubo un avasallamiento de la libertad de expresión y si bien hay colegas tratando de ejercer el periodismo de manera heroica en Sí. Venezuela, te diría que ha quedado muy poco de medios que pueden trabajar independientemente porque el Ujú. chavismo arrasó con todo. Entonces, realmente hay un propósito muy claro en estar ahí y en permanecer ahí. Entonces, cuando tomás dimensión de eso, decís, bueno, más allá de cualquier miedo, de cualquier riesgo, vale la pena estar acá, ¿no? Y en esos primeros años del gobierno de Hugo Chávez, ¿ustedes como familia sintieron que algo raro comenzaba a verse, a sentirse allí en el país? Sí, me acuerdo que cuando sucedieron las primeras, o se daban esas primeras largas cadenas nacionales de Chávez, mi madre siempre cuenta que le dijo a una de sus amigas venezolanas, me parece que se acaban de comprar un dictador. Eh,
por la impronta, por la búsqueda de la construcción Sí. de los enemigos y de los antipatria, o sea, siempre Ujú. con esa retórica de la confrontación, del autoritarismo. Mm, eh, Ella rápidamente creo que lo percibió. Yo era todavía muy chiquita, claro. pero creo que mi madre rápidamente Ujú. percibió que algo estaba sucediendo. ¿Vivieron momentos de violencia allá en Venezuela, ustedes como familia o Mira, Venezuela, persecución? nosotros vivíamos en el interior de Venezuela. Lo que sí pasaba en Venezuela es que era un país donde había, digamos, un mayor registro de cuestiones de inseguridad, mucho Ajá, más de lo que podía haber acá en la Argentina. sí. Entonces nosotros como familia de expatriados, como otras familias, teníamos que tomar ciertas medidas de Ujú, seguridad a la que sí. obviamente no estábamos habituados acá en la Argentina, eso sí. Em, Nada en ese momento vinculado A lo político. a la cuestión política, pero sí ya se registraba un clima de mayor inseguridad, ¿no? Ujú. Estuviste también en Ecuador. ¿Cómo fue ese paso por Ecuador? A mí Ecuador me encantó. Yo en ese momento sí ya viví en la capital, en Quito. Ecuador fue un país en el que realmente fui muy feliz porque además tracé lazos de amistad que siguen siendo algunos de mis mejores amigos hoy, ¿no? Ajá, Mi mejor amiga que hoy vive en Australia, Sofía, una de mis mejores amigas. Bueno, fue una amiga que hice en esos últimos años de colegio en Ecuador. La verdad es que, bueno, también en Ecuador tuve la oportunidad de ir a colegio internacional. Ya venía de colegio internacional ujú, en Venezuela, que fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Porque éramos 35 y éramos más de 15 nacionalidades claro. distintas convergiendo allí en el colegio. O sea que el ámbito internacional y diverso para mí era muy natural, porque justamente había vivido Ujú, los años de mi niñez y adolescencia yendo a este tipo de colegios y de comunidades educativas muy, pero muy diversas. Sí, Ecuador me dio un cierre de ciclo y además dejé yo la casa de mis papás para venirme a estudiar a la claro, Argentina. claro. Así que fue un cierre de los años de colegio maravilloso, maravilloso. Yo amo Ecuador y amo Quito. Muchísimas coberturas internacionales que hiciste por tu trabajo en Ucrania, bueno, lo ocurrido en Venezuela, em, bueno, en diferentes lugares de Latinoamérica. ¿Hay alguna en particular que te haya marcado más de estas Bueno, coberturas? cubrí muchísimas elecciones también. Recuerdo los muy convulsionados días de la caída de Evo Morales en Bolivia, Sí, también cubrí. Bueno, Venezuela, Ucrania. Ucrania marcó un poco mi carrera porque te diría que fue una de las grandes pruebas y desafíos periodísticos que pasé. Yo fui 4 veces a Ucrania, ¿cómo así fue que ese tengo. momento la primera vez? Digo, ¿qué te dijeron? ¿Vas a Ucrania o lo peleaste vos, lo buscaste vos? Mira, yo ya en enero de ese Sí, año, antes de que se produzca la invasión a gran escala, sí, yo estaba en mis vacaciones en Brasil y vi que Clarissa Ward, una corresponsal de CNN, había ido y dije, yo quiero ir, algo está pasando en Ucrania, yo quiero ir. Recuerdo que en ese momento mis jefes me dijeron, bueno, esperemos un poco, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Y bueno, la noche en la que se dio la invasión a gran escala, a mí me tocó contar la noticia en TN, como me ha sí. tocado a lo largo de estos años dar la noticia de último momento, en el momento en el que estaba sucediendo. Y bueno, inmediatamente me contactó uno de mis jefes para decirme, bueno, vas a ir a Ucrania, vas a viajar. Y bueno, sentí, te diría desde el punto de vista periodístico, Mm, eh, que había llegado el desafío que estaba buscando, ¿no? Y para mí fue muy claro que tenía que ir. Y después fui 3 veces más, además de 3 ese veces viaje. más, sí. A lo largo de la guerra fui 3 veces más. Te diría que otra de las coberturas inolvidables, bueno, yo como te decía, me despertó mucha fascinación contar los éxodos y las crisis Sí, migratorias. Estuve en el Mediterráneo Central, sí. cubriendo los rescates de migrantes, pero te diría que para mí una cobertura que sí fue un desafío mayúsculo y sí fue un poco un deseo muy Ujú. mío de hacerla, fue la cobertura en la selva del El Darién. Darién, sí, el tapón de Darién. Es una selva que queda, le contamos a la gente que nos está Ujú, viendo, en la frontera entre Colombia y Panamá. ujú.
allí se internaban, porque ahora se ha cerrado bastante ese paso, pero entre 3 y 10 días los migrantes cruzando una de las selvas más peligrosas del mundo, controlada por el principal grupo narco de Colombia, que es el Clan del Golfo. Bueno, allí se internan entre 3 y 10 días los migrantes para cruzar y luego peregrinar, si logran pasar de Colombia a Panamá, hacia los Estados Unidos. Nosotros hicimos esa cobertura con el enorme desafío que implicaba el territorio y los riesgos que también implicaba en ese caso. Y te diría que para mí fue uno de los trabajos más significativos que pude hacer gracias a, obviamente, la apuesta del canal y todo el equipo que trabajó. En ese momento yo viajé con 2 compañeros extraordinarios, con Juan Pablo Chávez y David Santisteve. Siempre es un trabajo colectivo, a mí me gusta marcar eso porque es la verdad y es lo justo. Y bueno, en ese caso la cobertura se pudo hacer, ¿no? ¿Qué es lo que más te impactó de ese viaje? A mí me impactó encontrarme con gente que venía de un infierno tal que estaba dispuesta incluso a arriesgar su propia vida con tal de ganarse un ticket hacia la esperanza de una vida mejor, ¿no? A ver, hay gente que se interna en el Darién sabiendo que puede sufrir las peores cosas que una persona puede sufrir. Y había muchos reportes en el Darién de un particular ensañamiento con mujeres y niñas, por ejemplo. Entonces, ver a las mujeres abrazadas, aferradas a sus hijos, dispuestas a defenderlos de cualquier adversidad, entendiendo que ellas entendían que querían un futuro mejor y que esa era la vía para un futuro mejor. Bueno, yo traté de trabajar todo lo que pude, tanto en columnas que pude escribir sobre el tema, incluso para medios internacionales, como desde los programas que me toca hacer. Traté de exhortar a la gente a que no optara por esa vía porque realmente los riesgos son muy grandes, pero a mí lo que me impactó es tratar de hacerme la pregunta de cuál es el infierno o cuáles son las tragedias apiladas en la vida de una persona para que decida hacer tamaña travesía, incluso asumiendo ella y su familia un riesgo tan alto, ¿no? Yo siempre, ante quizás ciertas miradas que señalan con el dedo a las almas más sufrientes de este mundo, yo siempre digo, pregúntate de dónde viene. Pregúntate qué circunstancias llevan a que una persona asuma eso, ¿no? ¿Cómo separás en esas coberturas la periodista de lo humano, de no sentir ganas de abrazar a esa persona que está sufriendo y que te está contando su experiencia o lo estás viendo? O no quedarte mal o cargada con todo ese peso que estás viviendo. Te diría que eso, yo no creo que no soy una persona muy adecuada para preguntarle eso porque yo no he terminado de descifrar cómo separar. De hecho, creo que no he sido muy buena en lograr esa separación. Por otro lado, también creo que esta exhortación... A ver, quiero ser clara. Hay un punto en el cual hay que generar cierta distancia para no perder el rigor periodístico. Exacto. Pero yo también pienso que en el momento en el que el cuero está tan engrosado que dejas de sentir lo que tenés que sentir cuando una persona te está contando tamaño sufrimiento, por lo menos yo es el momento en el que dejaría de hacer lo que hago. Porque para funcionar como tengo que funcionar, entiendo, como puente de empatía con quienes van a ver el material que vamos a mostrar, primero tengo que estar movilizada yo y permeable yo. Y yo creo en seguir haciendo el periodismo bajo esos estandartes. Con lo que implica, con los riesgos que implica que a veces uno se involucre emocionalmente quizás un poco demasiado con las historias, ¿no? Y además, mamá de Vicente. Mirá, por sobre todas las cosas, mamá de Vicente, vaya el graf, mamá de Vicente. Mamá de Vicente. Mamá de Vicente, después periodista, después todo lo demás, pero sobre todo mamá de Vicente. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas llevando? Espectacular. Ha sido
como un portal a una nueva dimensión y estoy como sí, te diría en las nubes. Es espectacular. Vicente, yo digo que es mi regulador emocional, mi brújula, mi todo, mi todo. Sí, ha sido mágico todo este proceso en estos meses. Obviamente desafiante, porque yo también tenía claro, uno nunca sabe lo que le va a pasar con la maternidad, porque Sí. es tan movilizante, sí, y es tan bisagra ese momento que no sabes cómo te va a pegar en el momento en que suceda, pero yo sí creía que quería continuar con mi camino profesional y en efecto quería continuar con mi camino profesional como venía haciendo. Pero bueno, eso implica un desafío enorme de Sí. logística, de organización familiar y también emocional, porque no es nada fácil decir, bueno, con 3 meses voy a ir a trabajar, vuelvo en un rato. Porque Es la bien cobertura difícil. que te tocó hacer es la de Venezuela, ¿no? Ahora me tocó, bueno, sí, recientemente hice la cobertura después de la captura de Nicolás Maduro en la frontera Sí. colombo-venezolana. Em, bueno, en esos días donde buscábamos ingresar obviamente Sí, a, sí, sí, a sí. Venezuela en medio de la convulsión y nada, para mí ¿Cómo lo viviste? ese 3 de enero fue muy claro que quería, que una parte de mí quería viajar y que otra parte de mí, a otra parte de mí le costaba desprenderse obviamente de Vicente, más allá de que íbamos a estar en contacto todo el tiempo. Sí. Y bueno, ahí te diría que jugó un rol fundamental mi marido, Guido, Guido. que me apoya mucho, que yo digo que me cuida las alas, en el sentido de Mm. que es eh, quien siempre me recuerda que amar es querer que el otro sea, que el otro Ujú. se expanda, ¿viste? Y bueno, quizás por eso Vicente llega, una vez que lo encuentro a Guido en mi vida, porque, sí, porque definitivamente, digamos, yo quería asumir la maternidad también entendiendo Ujú. que este bebé llega a esta mamá, ¿no? Ujú. Que tiene esta pasión y que lo abraza también con esta pasión, ¿no? ¿Cambió tu mirada del mundo a partir de la llegada de Sí, Vicente? ¿Cómo cambió? definitivamente. Y yo creo que uno se vuelve un poco más sensible, más empático. Eh, Cambió también mi valoración de todas esas mujeres y mamás a las que entrevisté en circunstancias Mm. terribles. Cambió mucho mi mirada. Creo que hoy pongo en valor tanto esas historias. Eh, y me gustaría salir a reencontrarme con muchas de ellas para decirles, Ujú. realmente me enseñaste más de lo que pensás. Mm. Porque aprendí muchas lecciones sobre esas maternidades heroicas que vi en muchos rincones del mundo, ¿no? Sí, así que sí, cambió totalmente. E incluso las historias que me interesan o los ángulos que me Sí, interesan cambiaron, claro. definitivamente, sí. Hablando un poco más de tu familia, de tu papá y tu mamá, ¿qué te enseñaron? Y de esas enseñanzas, ¿cuáles se las querés transmitir a Vicente? Mis viejos. Yo digo que uno de los grandes, yo tuve algunos golpes de suerte en la vida. A mí me parece que no hay que subestimar el factor suerte en la vida porque, entre otras cosas, es sobreestimarse a uno mismo y no ser honesto en cuanto a que hay cuestiones que se alinean en tiempo y espacio y que hacen que se den algunas cosas en la línea de tiempo de uno. Yo creo que mi primer golpe de suerte fue tener los viejos que tengo. Y Mm. mi mamá a mí me dio, primero, casi te diría, la ternura y la compasión y la empatía como estandartes de vida. Mi mamá lo es mucho más sensible, creo que yo, que cualquier Ah, persona que conozco, es una persona que tiene una sensibilidad muy fina, muy delicada. eh, y me enseñó que eso era, lejos de ser un factor de debilidad o de vulnerabilidad, quizás sí de vulnerabilidad, pero que por sobre todas las cosas eso es una potencia a mm. la hora de vincularse con el otro. Eso es un poder, un Sí, superpoder a la hora de sí. vincularse con el otro, en el sentido de poder llegar al corazón Ujú. de las personas. Entonces te diría que la primera enseñanza que me dio mi mamá es a tratar el dolor del otro
con mucho cuidado, con el mismo resguardo que uno espera que le traten las heridas propias. Qué hermoso. Y mi padre me enseñó el valor de la constancia y del trabajo como fuente de autoestima y de dignidad y de reivindicación del espacio propio. Así que sí. ¿Y Vicente qué te enseña? Y Vicente me enseña un amor a prueba de todo. Vicente me enseña que hay un amor que trasciende la línea de tiempo de la vida. Sí. Y Vicente me enseña que esas historias en las que yo pensaba con mujeres que eran capaces de todo por un futuro mejor para sus hijos y que me parecían imposibles, esas travesías, esos sacrificios, hoy me parecen perfectamente posibles y verosímiles. Vicente me dio un entendimiento del mundo que no me lo dio nada ni nadie. Con respecto a Guido, ¿se conocieron a través de redes sociales? Sí, Instagram. Me contactó por Instagram. Cuando yo hice mi primer cobertura en Ucrania, me contactó por Instagram para felicitarme por mi trabajo, lo cual habla mucho y muy bien de él y de su generosidad en ese momento. Y yo no había visto ese mensaje, pasó mucho tiempo. Meses después veo que en solicitudes de mensajes tenía un mensaje de una cuenta con tilde azul y dije, se me pasó contestarle a alguien que quizás conozco porque no lo conocía, pero me interesó conocerlo. Así que le contesté, algo vi, le contesté y bastante tiempo después hablamos, nos encontramos por primera vez en persona y bueno, empezamos a salir y no nos separamos desde entonces. ¿Qué fue lo que te conquistó de él, de su persona? Que rápidamente me di cuenta que estaba ante un corazón muy bueno. Y una persona tremendamente sensible, muy inteligente, con mucha capacidad de escucha, con mucha sensibilidad y con una confluencia muy rara pero linda de su sensibilidad artística, él es músico, con un pragmatismo y una mirada muy aguda de las cosas que se la da a su cabeza de ingeniero, porque también es ingeniero industrial. Así que sí, tengo muchos ingenieros en mi vida. Claro. Sí, mi padre, mi hermano, mi esposo. Sí. ¿Tu papá sigue estudiando, puede ser? Sí, mi padre había empezado Derecho, mi padre estudió la carrera de profesional gastronómico una vez que se retiró del petróleo, porque su sueño era siempre ser chef, lo logró. Hizo después una especialización en pastelería, después Derecho, está haciendo un curso de programación. No para. No para. Es una máquina de formarse y de estudiar y de buscar desafíos personales. ¿Cómo hace tu familia cuando vos le decís, bueno, me voy a Ucrania? ¿Cómo lo manejan? En algunas ocasiones he dicho alguna mentira piadosa, ¿no? Como no he dicho exactamente a dónde iba, voy a estar en Turquía, ¿no? Sí, claro, voy a Polonia. Claro, he dicho alguna mentira piadosa. En otras ocasiones, bueno, a veces tenemos una conversación. Incluso recuerdo una vez, con el caso del Darién, mi papá me dijo, no sé si estoy muy de acuerdo con que vayas ahí. Finalmente le dije, bueno, esta es una decisión que yo ya tomé. Y me dijo, bueno, si es una decisión tomada, yo la tengo que respetar. Y el día que yo me iba a ir, yo no había llegado a comprarme las botas. Sabes que hay muchos reptiles y serpientes en la selva del Darién, entonces siempre es recomendable por todo, además, en la selva, tener unas botas especiales. Y yo no había llegado y dije, bueno, las compro cuando llegue a Colombia. Y llego a mi casa y tenía una caja, mi padre había pedido y me había hecho llegar a casa las botas para viajar. Entonces, no estando de acuerdo, finalmente sobre la recta final me acompañó. Sí, claro que sí. Me parece que es un símbolo, por supuesto es una anécdota menor, pero me parece que es un símbolo del respeto a las decisiones, en este caso de una hija, que también me interpela a mí ahora como mamá, ¿no? Hay un punto en el cual los hijos también son de la vida y tienen que hacer su camino. ¿Para dónde irá Vicente, no? Espero que no para el mismo lado que yo, porque voy a sufrir. Se dedica a la música, como el padre. O a la ingeniería. Dentro del espectro del padre, lo que él quiera elegir, pero que se quede cerca. que se quede por ahí.
Y volviendo un poco a hablar del mundo, estamos viviendo un momento Sí. muy complejo con lo que Muy está ocurriendo conflictivo. en Irán. Quiero tener tu mirada, tu análisis respecto hacia dónde vamos, qué podemos esperar con, con tanta hostilidad. Bueno, es muy impresionante ver cómo en pocos días el conflicto se ramificó mucho, Sí. porque además la respuesta de Irán no fue solo con ataques sobre territorio israelí, sino sobre el territorio de muchos países de la Ujú. región de Medio Oriente. Hay quienes dicen, bueno, esto lo va a dejar lejos de su objetivo inicial, que es que esto permitiera que esos países ejercieran más presión sobre Estados Unidos e Israel para cesar los ataques. Esto probablemente deje a Irán más aislado en la región. Ujú. Por supuesto que el devenir de los acontecimientos es día a día, pero la cantidad de actores involucrados Claro. empieza a crecer con el correr de los días. En este caso sí en particular, Estados Unidos e Israel parecen sí, ahora sí, tener una agenda común, que es buscar un cambio de régimen en Irán. Hay un interrogante sobre cómo se puede dar eso, ¿no? Porque eliminado Ali Khamenei, el líder supremo, hay una pregunta que es cómo se reconfigura políticamente Irán, teniendo en cuenta que el objetivo obviamente es eh, lograr, digamos, el fin del régimen tal como estaba, no solamente un cambio de figuritas, sino un cambio serio en las Ujú. condiciones y en la configuración política. Pero la pregunta es cómo se logra eso, teniendo en cuenta que más de 40 años, más de Sí. 47 años desde la Revolución Islámica y del régimen iraní, lo que han hecho con, por supuesto, varias olas represivas y persecución sistemática a la disidencia, han hecho que buena parte de esa disidencia esté en el exilio. Exacto. Entonces, ¿cómo se rearma políticamente una alternativa en el país, teniendo en cuenta que buena parte de la disidencia está en el exilio? Bueno, eso, como te digo, permanece un interrogante, pero las ramificaciones de este conflicto son muchas, ¿no? Incluso económicas, Sí. con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Es realmente un conflicto muy, pero muy complejo. Estados Unidos sostiene, Israel lo mismo, que en términos, digamos, bélicos será una guerra corta, en tanto que ha estado y está muy disminuido Irán en sus capacidades militares. Pero bueno, por ahora la verdad es que el conflicto continúa y es muy preocupante ver todas las ramificaciones que está teniendo, ¿no? ¿Crees que todos estos conflictos que comenzamos a ver, uno de los primeros hitos fue el de Ucrania? Bueno, sin Este dudas, cambio de orden que está viendo. mira, sin dudas el conflicto en Ucrania marca un antes y un después, además en ciertas reglas, ciertas líneas rojas que parecían imposibles En de cruzar, Occidente, ¿no? ¿no? Claro. Imposibles de cruzar. La guerra en Ucrania es una guerra en el corazón de Europa. Ucrania pertenece a Europa, donde además un país como Rusia agrede la soberanía territorial de otro país. Hay que decir que igual la guerra en Ucrania no empieza en 2022, Exacto. empieza en 2014 con la anexión ilegal de Crimea, pero en este caso se producía una invasión a gran escala sobre el país, buscando inicialmente incluso la capitulación de Kiev. Te diría que sí, eso marcó el cruce de una línea roja que es muy peligroso como precedente, ¿no? Para Exacto. todo el orden mundial, ¿no? Exacto. ¿Y sale fortalecido Donald Trump en todo lo que está ocurriendo? ¿O la imagen de él en Estados Unidos cómo está siendo en este momento? Bueno, políticamente él tiene sus desafíos internamente en Estados Unidos. Recordemos que hoy estamos ante, este año, mejor dicho, estamos ante un año electoral, un año de elecciones en Estados Unidos que sin duda será, electoral me refiero a las elecciones de medio término, que sin dudas va a ser una encrucijada para Donald Trump y una especie de validación o no del curso de su gestión hasta ahora. Donald Trump ha abierto, como te diría, varios focos en el plano internacional. Uno tiene que ver con Venezuela, otro tiene que ver con Medio Oriente. Y atención con lo que puede pasar en Cuba, ¿no? Ha Sí, ya lo viene anticipado en estos anticipando, ¿no? días, Sí. viene anticipando en estos días que algo puede pasar allí. Digamos, esto tiene una importancia geopolítica en tanto que Cuba es todo un símbolo en el corazón de las Américas, ¿no? Sí. En términos geopolíticos. Así que te diría que es demasiado temprano para decir quién gana y quién pierde políticamente y sobre todo qué puede pasar en el plano interno con Donald Trump. Todavía falta
falta que corra agua bajo el puente y que entendamos mejor cómo se van a desarrollar los acontecimientos también en estos focos externos de los cuales hablábamos, ¿no? Y yendo a otro punto, yo te pregunto de actualidad, ya que estamos, porque A me ver. gusta esta charla. La foto de Lionel Messi en la Casa Blanca con Donald Trump, qué Wow. repercusión, ¿no? Enorme repercusión tuvo, enorme repercusión, porque además Donald Trump aprovechó, antes Claro. del reconocimiento obviamente al logro del Inter Miami, aprovechó para despacharse sobre todos estos temas, Exacto, digamos. De hecho, exacto. justamente recién hablábamos de estos Cuba, ujú. 3 principales focos Sí. de interés, al menos en el discurso de Donald Trump. Y te diría que fue, al menos para mí, muy, pero muy impactante, entendiendo que es un momento particularmente tenso, ¿no? En ¿Te términos de sorprendió verlo política exterior. Messi con Donald Trump? Sí, también es cierto, ¿no? Que Messi juega en un club Claro. cuyos dueños tienen evidentemente cercanía con la administración de Trump. Ujú. Hubo una referencia muy clara, bueno, son descendientes de cubanos, hay una Ujú. referencia muy clara también a la causa cubana Ujú. en las palabras de Donald Trump, así que en ese sentido no era sorprendente que hubiera una manifestación de ese tipo, pero bueno, Sucedió. ahí sucedió y sin duda esa ha sido la foto de la que hablamos durante muchos días, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Sí, increíble el impacto que está teniendo en este momento. Caro, y de aquí a futuro, ¿cómo te ves? ¿Qué te gustaría generar en tu trabajo, en tu vida, en tu profesión, en tu familia? En mi familia, porque eso es de primer orden, Exacto. bueno, seguir ayudando a que Vicente y haciendo que Vicente crezca en un ámbito de amor, de libertad, sí, sí, te diría eso, de amor y de libertad. Mm. Forjar un ámbito de amor y de libertad para que Vicente crezca con esos pilares. Ujú. Y bueno, seguir construyendo una familia con Guido sí, que te diría que ha sido también otro de mis golpes de suerte en la vida, encontrarlo. Y después en el ámbito profesional, a mí me gusta mucho lo que hago, o sea que me gustaría seguir profundizando, hacer algunas coberturas que tengo como asignaturas pendientes. Sí. Hay algunos rincones que me gustaría conocer y que me gustaría contar. ¿Te gustaría seguir escribiendo? Me gustaría mucho seguir escribiendo. Estoy trabajando en un proyecto Esa, literario muy ahora, bien, así que muy bien. espero terminarlo Muy para no bien. hacer sufrir más a mi editor. Espero terminarlo. Y bueno, eso. Y tratar de seguir siendo, o tratar de ser aún más sí, te diría que un brazo solidario con la gente que amo y una incondicional para la gente que es para mí incondicional. Y bueno, la verdad que yo, en cuanto a ambiciones, casi te diría que aspiro más a profundidad que a lugares específicos. Tengo la fortuna de tener como, entiendo, un buen lugar en Sí, por los medios supuesto. en los que trabajo. Estoy muy Por agradecida, tanto con TN, Ujú. bueno, con Telenoche también, con Cadena 3. Yo trabajo en la radio en Cadena 3. Ujú. Tengo un buen lugar, así que mi aspiración es a seguir revalidando Profundizando eso, claro. que, Claro. que soy merecedora de esos lugares y seguir profundizando en lo que hago, que es contar el mundo. ¿Qué le dirías a esa Caro chiquita que salió de Argentina por primera vez para acompañar a sus padres en diferentes puntos del planeta? Que mire a los otros con compasión, que antes de levantar el dedo abra la escucha y el corazón, y que tenga paciencia, porque las cosas que se desean con el corazón suelen llegar. Digo, no por alimentar el pensamiento mágico, Sí. hay que trabajar para que Sí. las cosas lleguen, y también incide el factor suerte. Quiero marcar esto, ¿no? Hay un factor de suerte que incide en que las cosas se den en una dirección o en la otra, ¿no? Yo soy muy agradecida respecto de las cosas que he podido experimentar, tanto personal como profesionalmente. Hay otras cosas que no se han dado y abrazo también esas frustraciones bien, porque muy me bien. han forjado el carácter, pero le diría, tené paciencia y andá
como dice el libro, es una novela que me regaló mi mamá, que la atesoro con mucho cariño, y anda donde el corazón te lleve. No escuches tanto el ruido, anda donde el corazón te lleve. Me encanta. Qué lindo ese mensaje, Caro. Para ir finalizando, siempre nos despedimos con alguna canción. Me gustaría que nos dediques alguna canción y la ponemos al aire. La canción tiene que ser de Parientes, la banda de mi amado Guido, de Guido y de su banda. Y es una de las últimas canciones, se llama Lejos, porque tiene que ver con todo esto. Con tener la mirada lejos. Y así nos vamos. Un placer enorme. Gracias por venir, Caro. Gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene por Instantes, como siempre. Chau, chau.